Conocí a Elías en el 2020 en una fábrica y honestamente jamás pensé que una persona pudiera cambiarme tanto emocionalmente como él lo hizo, porque cuando lo conocí yo ya tenía una relación, pero no era una relación feliz, era de esas relaciones que por fuera parecen normales, pero por dentro ya están completamente vacías. Ya no había atención, ya no había cariño, ya no había emoción. Yo me sentía sola aún estando acompañada y creo que eso fue lo que me volvió tan vulnerable, porque cuando una mujer pasa mucho tiempo sintiéndose ignorada, cualquier persona que llegue a darle atención empieza a ocupar un espacio muy peligroso en el corazón. Y Elías supo exactamente cómo entrar en mi vida. Al principio todo fue muy tranquilo. Ni siquiera parecía que estuviera intentando conquistarme. Él solamente era amable, atento, de esos hombres que siempre encuentran una excusa para acercarse. A veces me preguntaba si ya había comido, o me ayudaba en cosas pequeñas del trabajo, o simplemente se quedaba platicando conmigo aunque ya hubiera terminado su turno. Y poco a poco empecé a esperarlo, a esperar verlo, porque mientras en mi relación yo me sentía invisible, con él me sentía importante. Y eso cambia muchísimo las cosas. Todavía recuerdo que al principio yo trataba de convencerme de que no estaba haciendo nada malo. Me decía a mí misma, no pasa nada, solo estamos hablando. Pero en el fondo yo sabía que emocionalmente ya me estaba involucrando, porque empecé a emocionarme cuando recibía mensajes de él. Empecé a arreglarme más para ir al trabajo. Empecé a pensar demasiado en él. Y cuando una persona empieza a ocupar tu mente, incluso cuando no está contigo, ahí ya todo cambió. Elías tenía algo, no sé cómo explicarlo. Era muy joven, pero sabía perfectamente cómo hacer sentir especial a alguien. Me escuchaba, me ponía atención, recordaba cosas pequeñas que yo decía, y eso me fue atrapando poco a poco. Nunca llegó de golpe, nunca me presionó, él simplemente fue entrando en mi vida despacito, hasta que un día me di cuenta de que ya no podía sacarlo de mi corazón. Y sí, terminé enamorándome muchísimo, más de lo que debería, más de lo que quería aceptar, porque yo sabía que estaba mal sentir todo eso teniendo otra relación, pero también sabía que hacía muchísimo tiempo nadie me hacía sentir así, y eso me confundía todavía más. Con el tiempo nuestra relación se volvió más intensa. Hablábamos todos los días, todo el tiempo. Buenos días, buenas noches, mensajes durante el trabajo, llamadas largas. Y llegó un punto donde mi estado de ánimo dependía completamente de él. Si él estaba bien, yo estaba bien. Si él se alejaba un poco, yo me desesperaba. Y eso ahora entiendo que no era sano. Pero cuando uno está enamorado, no piensa claramente. Uno solamente siente. Y yo sentía demasiado por él. Él me decía que me amaba. Me decía que algún día íbamos a estar juntos de verdad. Que quería una vida conmigo. Y yo le creía todo. Todo. Porque cuando una persona te habla bonito todos los días, terminas creyendo que jamás te haría daño. Aunque había cosas que sí me lastimaban, porque Elías era muy celoso, muy tóxico a veces. Había días donde se molestaba por cualquier cosa, si hablaba con alguien, si tardaba en responder, si alguien me miraba, y aún así yo justificaba todo, porque confundía sus celos con amor.
Pensaba, si se pone así es porque le importo. Y hoy entiendo que muchas veces una se acostumbra tanto a sufrir que empieza a normalizar cosas que no debería. Pasaron 10 años y yo estaba completamente acostumbrada a él, a su voz, a su manera de hablarme, a su presencia. Y creo que lo más peligroso que alguien puede hacerte es acostumbrarte a sentir que siempre va a estar contigo. Porque cuando esa persona se va, sientes que te arrancan una parte de tu vida. Después de un tiempo, él empezó a decir cosas raras, comentarios que me daban miedo. Me decía, algún día me voy a ir. Y yo le preguntaba por qué me decía eso, pero él solo cambiaba el tema. Y aunque algo dentro de mí sentía miedo, yo prefería ignorarlo, porque cuando uno ama mucho, también aprende a mentirse a sí mismo, hasta que un día se fue del trabajo, así de repente, y sentí horrible, de verdad horrible. Sentí un vacío enorme, porque estaba tan acostumbrada a verlo todos los días que de pronto ya no verlo me dolía demasiado. Pero él seguía llamándome todos los días, todos. Y eso fue peor, porque aunque físicamente ya no estaba cerca, emocionalmente seguía completamente metido en mi vida. Me llamaba apenas despertaba, me escribía durante el día, seguíamos hablando por horas y yo sentía que nada había cambiado, que todavía seguíamos siendo nosotros. Entonces me aferré todavía más, porque uno se vuelve adicto a esas rutinas emocionales, a sentir que alguien piensa en ti, a escuchar cierta voz todos los días y sin darte cuenta empiezas a depender emocionalmente de una persona. Después de un tiempo volvió al trabajo y honestamente cuando lo vi regresar sentí felicidad, sentí alivio, como si todo fuera a volver a estar bien. Y sí, volvimos a acercarnos otra vez, diría que más todavía, porque yo ya no podía imaginar mi vida sin él. Pero ahora que veo las cosas con calma, creo que él siempre supo que yo estaba más enamorada que él. Y eso duele muchísimo aceptarlo, porque mientras yo veía una historia de amor, tal vez él solamente veía algo temporal. Pasaron 3 años, 3 años donde yo entregué mi corazón completo, 3 años creyendo en promesas, creyendo en planes, creyendo en palabras, hasta que un día volvió a irse. Pero esta vez fue diferente. Esta vez sentí que ya no luchó por nada. Simplemente se alejó, como si todo hubiera dejado de importarle. Y yo no entendía nada, porque cuando uno ama de verdad, cree que la otra persona siente lo mismo. Y yo sí lo amaba muchísimo. Me costó muchísimo aceptar que alguien puede decirte, te amo, tantas veces y aún así hice como si nada. Y lo peor vino después, porque tiempo después me enteré que ya estaba con otra mujer y sentí que el corazón literalmente se me rompía en pedazos, porque mientras yo seguía sufriendo por él, él ya estaba haciendo su vida con alguien más. Y sí, ella era mayor que él, porque descubrí que a él le gustan las mujeres mayores. Pero honestamente eso terminó siendo lo de menos. Lo que realmente me destruyó fue sentir que yo fui solamente una etapa para él, como si todo lo que vivimos no hubiera significado lo mismo para los dos. Y empecé a preguntarme muchísimas cosas, si alguna vez me amó de verdad, si alguna vez habló en serio, o si simplemente disfrutaba sentirse querido por mí, porque hay personas que no saben amar, pero sí saben enamorar. Y creo que Elías era exactamente así. Sabía perfectamente cómo hacer sentir especial a alguien, pero no sabía quedarse. Y desde entonces ya no veo el amor igual,
Porque cuando alguien te rompe emocionalmente de esa manera, empiezas a desconfiar de todo, de las palabras, de las promesas, de los te amo, a veces incluso de ti misma, porque te preguntas, ¿cómo pudiste creer tanto? ¿Cómo pudiste entregar tanto? ¿Cómo pudiste ignorar tantas señales? Y lo peor es que aunque pasa el tiempo, hay heridas que siguen ahí. No porque sigas amando a la persona, sino porque te dejó inseguridades, porque te dejó miedo, porque te dejó la sensación de que cualquiera puede irse de un día para otro. Y sinceramente, a veces todavía me pregunto si el amor realmente existe, porque después de vivir algo así, uno ya no vuelve a amar igual, ya no confía igual, ya no entrega el corazón igual. Y tal vez lo más triste no fue perderlo a él. Tal vez lo más triste fue perder la manera tan bonita en la que yo veía el amor antes de conocerlo. Y ustedes díganme algo. ¿Creen que después de una decepción tan fuerte, una persona realmente puede volver a creer en el amor? Estaré leyendo sus comentarios. Esta historia es de una seguidora. Si tú también quieres que cuente tu historia, puedes enviármela al correo electrónico que tengo acá en mi perfil. Por favor, déjame saber que me estás escribiendo desde YouTube, ya que yo también manejo otras plataformas y con mucho gusto hago tu video. Bendiciones.